A continuación, el tema La Academia, Debate y Democracia, a cargo del doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la mesa, señores académicos, señoras, señores. Agradezco profundamente la invitación a participar en esta ceremonia de presentación del libro en el cual se recogen las intervenciones realizadas en las tertulias académicas en la Casa de Osambela, actividad promovida y organizada por la Academia Nacional de Medicina. Las tertulias del año 2011, bajo el título general de El pensamiento, sociedad, ciencias y artes, constituyeron un genuino encuentro de saberes multidisciplinarios. En este ciclo de reuniones se tuvo la ocasión de discutir desde las humanidades, las ciencias sociales y diversas ramas de las ciencias exactas y aplicadas sobre aspectos cruciales de nuestra vida colectiva. Todo ello en un ambiente de tolerancia, del cual, por supuesto, nunca estuvieron excluidos la exigencia intelectual y el rigor académico. Así, cuestiones como el estado de la educación, la investigación biomédica, el arte y la cultura, y las tareas de la reconciliación, fueron discutidas no únicamente desde su propio ángulo de especialización, sino gracias al concurso de los diversos contertulios como elementos de un horizonte mayor e integrador, como lo es la construcción de nuestro país. No me propongo en esta ocasión comentar en detalle los sustanciosos contenidos de cada uno de los capítulos que componen la publicación que hoy se presenta y que reflejan lo que se discutió en esas muy interesantes reuniones. Me gustaría, en cambio, a modo de valoración general, resaltar la importancia de la actividad misma que da lugar a este libro, es decir, la tertulia, la conversación libre y franca sobre temas fundamentales para nuestra comunidad y dentro de ello el papel que toca cumplir a las academias profesionales. No es exagerado decir que uno de los grandes males de nuestra vida pública actual es justamente la decadencia de la palabra, del diálogo serio, razonado, apoyado en fundamentos sólidos. Esto se expresa de la manera más cruda, ciertamente, en el ámbito de la política y en el de los medios de comunicación, y a ello me referiré de inmediato. Pero debemos considerar que esa pérdida también la experimentamos en el propio ejercicio intelectual, en el cual parecemos haber perdido esa ambición crítica, reflexiva, integradora, que sí tenía vigencia hace unas décadas. En el mundo de la política, huelga decirlo, es donde la discusión seria sobre los asuntos del país está ausente de la manera más escandalosa. Es muy difícil, si no del todo imposible, hallar en la discusión entre autoridades, parlamentarios o candidatos a puestos electivos algún razonamiento serio sobre los problemas del país, alguna referencia a lo que la comunidad intelectual y científica produce. Ello ha sido reemplazado por los ataques personales y por los subterfugios para proteger a los miembros de un grupo o partido, por los sofismas y en general por una actitud desdeñosa hacia cualquier manifestación de inquietud intelectual. Hablar desde una posición científica
desde una mirada humanística, desde una apreciación artística, es, me parece, para los políticos de nuestro tiempo, un síntoma de ingenuidad y de ociosidad, de desconexión con la realidad práctica, la cual ha quedado reducida para ellos a una sola cosa: un campo de maniobras para acumular poder, para erosionar el poder del adversario y para quedar exentos de toda rendición de cuentas ante la ciudadanía. En un plano muy distinto, también cabe echar de menos en nuestra propia vida intelectual cierta declinación del pensamiento crítico, de intención abarcadora o integradora sobre nuestra vida pública. Lejos estamos hoy de producir esas grandes síntesis de nuestra historia y de nuestro proyecto nacional que décadas atrás elaboraron intelectuales como José Carlos Mariate y Víctor Andrés Belaúnde o Jorge Basadre. Quizá por la pronunciada tendencia a la especialización que es propia de nuestra vida académica contemporánea, pero también por el propio debilitamiento de nuestra discusión pública. Esos esfuerzos son cada vez más infrecuentes y cuando aparecen suelen ser vistos con sospecha, como elaboraciones quiméricas y no como lo que originalmente son: desafíos e invitaciones al pensamiento crítico y demandas de un firme compromiso intelectual con nuestra vida cívica, con nuestra historia y con nuestro futuro como comunidad nacional. En vista de ello, quisiera resaltar en esta presentación de qué manera esas tertulias organizadas periódicamente por la Academia Nacional de Medicina se engarzan con ese legado de pensamiento crítico que hoy echamos de menos, y hasta qué punto esta vocación de reunirse para abordar decididamente problemas fundamentales del país revivifica ese legado, le presta una vigencia y se constituye en una auténtica contribución no solo a nuestro proceso intelectual, sino al mismo tiempo a la salud de la vida cívica del país. Al realizarse estas tertulias, se está afirmando de manera implícita, en primer lugar, que toda democracia dinámica, lozana y con vocación de afirmarse, necesita la existencia del debate, necesita de la confrontación tolerante y respetuosa de las ideas. Por lo demás, no se trata de un diálogo vacuo, no se trata de un simple divertimento, de un mero torneo oratorio dialéctico, sino más bien de un encuentro con esos grandes temas: la educación, el lugar de las ciencias y de las artes, la restauración de un sistema político representativo, que por lo general están ausentes de los medios de comunicación y en general del diálogo político. Hay, sin embargo, otro aspecto de estas actividades que me interesa resaltar de manera especial, y es la noción misma de academia que se pone de manifiesto en la organización de las tertulias. Es posible que en nuestro lenguaje corriente la noción de academia haya adquirido una connotación un tanto rígida y que evoca no tanto ideas de saber y diálogo, sino de envaramiento, de enclaustramiento, de reclusión, de lejanía de la vida práctica. Sostener estos diálogos, por lo tanto, es una manera poderosa y eficaz de contradecir esa imagen, de insuflar un espíritu mucho más fresco a la noción de academia, de despojarla de los estereotipos que la han recubierto a lo largo de los últimos siglos, para restituirla en su sentido original. Una academia es una comunidad de hombres que cultivan el saber, pero no para preservarlos avaramente como los tesoros de un anticuario,
sino más bien para compartirlos con la sociedad dentro de la cual dicha comunidad existe. No está de más, en este punto, recordar que en el origen de congregaciones como la que nos acoge está pues la célebre Academia de Platón, el primer modelo que conocemos en Occidente de una colectividad de intelectuales, hecho el arquetipo en el que se reconocen las academias de hoy, lo mismo que las universidades y demás instituciones consagradas a la creación y a la transmisión del saber. Esa academia, la de Platón, debemos recordarlo, era precisamente el lugar donde se preparaban quienes tenían vocación de ejercer el gobierno de la polis, de la ciudad, de la sociedad. La academia era ciertamente el lugar por excelencia del saber, pero era fundamentalmente el espacio en donde, por medio del cultivo del conocimiento, se llegaba a la verdad y al bien. Verdad y bien, filosofía, ciencia y moral, saber científico, promesa de la vida buena, son pues los dos grandes tesoros que la academia guarda y acrecienta, y no por vanagloria o para satisfacerse a sí misma, sino para mejor servir a la sociedad que la acoge, que le da sustento y que justifica su existencia. La academia existía para formar a seres humanos responsables, que sin albergar un sentido de superioridad intrínseca sobre sus semejantes, sí podían, sin embargo, invitarlos a mirar otros horizontes, a cultivar valores intelectuales y éticos que son buenos y necesarios para la vida colectiva y para la felicidad individual, y que normalmente se pierden de vista en el tráfago de la vida cotidiana. Fuera de las determinaciones y las urgencias de la economía y de la política diarias, el académico tiene la posibilidad y sobre todo la vocación de cultivar el saber incondicionado, pero nunca olvida que su deber es regresar a la sociedad con aquellos frutos del intelecto o del espíritu que ha podido cosechar gracias al retiro que la sociedad le concede. Ese es el sentido precisamente que persiste en encuentros como los que han sucedido, estas tertulias que aparecen ahora consignadas en el libro. Y es importante decirlo, ese sentido se hace especialmente más pertinente, necesario y acaso urgente en circunstancias como las que se avecinan en nuestro país. Nos aproximamos en efecto a un nuevo momento electoral. Eso quiere decir que dentro de unos meses todos los peruanos y peruanas tendremos que tomar decisiones sobre nuestro futuro colectivo, elegir nuestros gobernantes y nuevos representantes, quienes se verán investidos de autoridad para tomar decisiones que nos afecten o beneficien a todos por los 5 años siguientes. En una democracia madura, consolidada, saludable, la decisión electoral no es solamente sobre nombres de partidos o personas, sino también y sobre todo sobre propuestas y programas. No exageraré diciendo que en una democracia de esas características, lo que importa son los programas y no las personas, pues sabemos que eso no es cierto, la vigencia de las personas por encima de los programas, en ninguna democracia del mundo. Pero en todo caso, lo que llama la atención y preocupa y acongoja de la democracia peruana es hasta qué punto la discusión sobre propuestas públicas, sobre los problemas que aquejan a las mayorías del país, sobre las posibilidades o dificultades de la población para construirse vidas humanamente dignas, ha quedado completamente excluida de todo proceso electoral. En su lugar, tenemos por lo general una feria de vanidades,
donde el interés particular es expresado y proclamado como bandera casi sin disimulo, y en donde, como dije antes, todo intento de traer ideas a la discusión es visto más bien como ingenuidad y como síntoma de impericia política. En ese panorama, como es obvio, esta persistencia de la Academia Nacional de Medicina en hacer honor a su nombre, en seguir cultivando el diálogo sobre los asuntos públicos con solvencia intelectual, aparece como una contribución valiosa y como un esfuerzo que debería ser imitado por las otras academias científicas o profesionales del país. Eso sería garantía de una sociedad civil robusta, despierta, y como es sabido, una sociedad civil con esas características sería también una garantía de una democracia cada vez más genuina. Pareciera no es ese, lamentablemente, nuestro caso, pero es justamente por ello que cabe celebrar y aplaudir esfuerzos como los que se ponen en manifiesto en el libro que hoy se presenta. Un proceso electoral idóneo, alimentado por ideas, por investigación, por una auténtica vocación por lo público, tendría que ser entendido también como el momento de establecer metas nacionales básicas, urgentes, metas que deberían ser procuradas por quien quiera que resulte favorecido por el voto ciudadano, metas en educación y metas en salud, por ejemplo, para mencionar dos ámbitos de nuestra vida colectiva que usualmente están fuera del debate electoral, más allá de referencias rituales y de escasa sustancia. Esas metas, por lo demás, deberían marcar la seriedad y la solvencia de nuestros compromisos y de los compromisos adquiridos por las organizaciones políticas. Es decir, tendrían que ser no solamente metas de corto plazo, aquellas que un gobernante puede aspirar a ver cumplidas durante su ejercicio, sino metas de largo plazo, que trasciendan el periodo gubernamental y que más bien vayan generando un sentido de Estado, un sentido de proyecto histórico que trascienda los intereses pasajeros de candidatos y partidos. Por su vocación de pensar más allá de lo inmediato, de pensar no solamente en lo concreto, sino también en lo abstracto, de cultivar un sentido de historicidad en sus miradas al país, la academia, creo yo, está en mejor posición que muchas otras entidades de nuestra sociedad para hacer ese llamado, para mostrar el camino. La Academia Nacional de Medicina lo está mostrando, de hecho, mediante actividades y publicaciones como la que hoy festejamos, y aunque puede parecer un esfuerzo solitario, es un esfuerzo valioso y llamado a rendir frutos más tarde o más temprano. Por ello, solo puedo expresar mi felicitación a la Academia y mi agradecimiento como ciudadano que aspira a una democracia más significativa en nuestro país. Gracias.